Me llamo Valeria Morgan y tenía 26 años cuando mi madre decidió que mi hermana necesitaba mi coche más que yo. Todavía recuerdo el momento exacto en que me quitó las llaves. No hubo una discusión. No hubo gritos. Mi madre simplemente extendió la mano y me dijo que se las entregara porque Camila las necesitaba durante unos días. Yo la miré sin entender. El coche había sido un regalo de mi abuela por mi cumpleaños número 26. Era un sedán gris oscuro que había elegido después de pasar semanas comparando modelos. Para mí no era simplemente un coche. Era la primera cosa importante que sentía verdaderamente mía. Pero mi madre nunca pareció entenderlo. Dijo que Camila tenía un hijo pequeño y que necesitaba llevarlo a la guardería, a las citas médicas y a otras actividades. Según ella, mi hermana tenía demasiadas responsabilidades para depender del transporte público. Yo trabajaba desde casa. Por eso, según mi madre, podía arreglármelas. No discutí. Pensé que serían unos pocos días. Acepté porque durante toda mi vida había aprendido que oponerme a mi madre siempre terminaba convirtiendo cualquier problema pequeño en una guerra familiar. Además, confiaba en Camila. Éramos hermanas. O al menos eso era lo que yo me repetía. Desde pequeñas, Camila había sido la hija que recibía más atención. Era 3 años mayor que yo, extrovertida, segura de sí misma y siempre sabía cómo conseguir lo que quería. Yo era diferente. Prefería leer. Me gustaba pasar tiempo sola. No necesitaba ser el centro de una habitación para sentirme bien. Mi madre interpretaba aquello como una señal de que necesitaba menos que mi hermana. Cuando éramos niñas, si Camila quería mi habitación porque tenía más espacio, mi madre me pedía que cambiara. Si Camila necesitaba dinero para alguna actividad, yo debía comprender. Si nuestros horarios coincidían, normalmente era mi actividad la que se cancelaba. Siempre había una explicación. Camila lo necesita más. Tú puedes esperar. Sé comprensiva. Eres la más tranquila. Con los años descubrí que todas aquellas frases significaban exactamente lo mismo. Yo era la hija que debía ceder. A los 23 años me mudé a mi propio apartamento y comencé a trabajar como diseñadora independiente. Mi trabajo no impresionaba a mi madre porque no tenía una oficina tradicional. Cada vez que me preguntaba qué hacía durante el día, decía que trabajaba desde casa. Ella respondía que algún día debería encontrar un trabajo de verdad. Nunca entendió que pagaba mis propias facturas. Nunca le pareció importante que hubiera construido una vida sin pedirle dinero a nadie. Mi abuela Beatriz era diferente. Ella sí lo sabía. Durante casi 4 años habíamos hablado por teléfono todos los domingos. A veces hablábamos durante 20 minutos. Otras veces durante 2 horas. Me preguntaba por mis proyectos, mis planes y mis preocupaciones. También me hablaba de mi abuelo, de cuando eran jóvenes y de las dificultades que habían atravesado juntos. Una tarde, poco antes de mi cumpleaños, me dijo algo extraño. Me dijo que yo observaba demasiado. Le pregunté qué quería decir. Ella respondió que las personas tranquilas suelen ver cosas que los demás creen que nadie nota. En aquel momento pensé que simplemente estaba siendo cariñosa. Ahora sé que ya había comprendido lo que estaba ocurriendo en nuestra familia. El coche llegó unas semanas después. Mi madre organizó una pequeña celebración en casa. Cuando llegué, vi el sedán estacionado frente a la entrada con una cinta plateada. No podía creerlo. Mi abuela había pagado una parte importante del vehículo y mi madre me entregó las llaves. Todos sonreían. Incluso Camila parecía contenta. Mi abuela se acercó y me abrazó. Me dijo que quería que tuviera algo que nadie pudiera decidir quitarme. No entendí completamente sus palabras. Conduje aquel coche durante casi un año. Lo utilicé para ir al supermercado, visitar a mi abuela, reunirme con clientes y viajar los fines de semana. Era mi pequeño símbolo de independencia. Hasta que el coche de Camila comenzó a fallar. Primero dijo que solo necesitaba una reparación. Después llegó la llamada de mi madre.
Me dijo que Camila utilizaría mi coche durante unos días. Yo pregunté cuánto tiempo. Mi madre respondió que probablemente una semana. Una semana se convirtió en 2. 2 semanas se convirtieron en 3. Y después llegó la cuarta semana. Cada vez que preguntaba cuándo me devolverían el coche, recibía una respuesta diferente. El mecánico necesitaba más tiempo. Camila todavía lo necesitaba. El niño tenía citas. Yo podía utilizar transporte por aplicación. Finalmente llamé directamente a mi hermana. Le pregunté cuándo pensaba devolverlo. Hubo un silencio incómodo. Después me dijo que mi madre le había asegurado que yo estaba de acuerdo. Sentí un nudo en el estómago. Le expliqué que nadie me había pedido permiso. Camila respondió que no entendía por qué estaba haciendo un problema tan grande. Era solamente un coche. Entonces comprendí que el problema nunca había sido el coche. Era el hecho de que todos habían decidido que mis cosas podían utilizarse sin preguntarme. Y esa vez decidí que no iba a permanecer callada. No quería una pelea. No quería vengarme. Solo quería recuperar algo que era mío. Lo que no sabía era que mi madre ya había preparado una versión completamente diferente de la historia. Y estaba a punto de contarla delante de toda la familia. La llamada con Camila terminó sin que ninguno de los dos dijéramos nada más. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono durante varios segundos. No podía creer que mi propia hermana hubiera dicho que yo estaba de acuerdo. Yo no había dado permiso. Nunca lo había dado. Pero lo que más me dolía no era que Camila hubiera utilizado mi coche. Era descubrir que mi madre había hablado por mí y que todos habían aceptado su versión sin siquiera preguntarme. Decidí esperar hasta la celebración del cumpleaños de mi abuela. Pensé que allí podría hablar con mi madre en privado. No quería avergonzarla. No quería convertir aquello en un espectáculo. Solo quería recuperar mi coche y dejar claro que no volvería a permitir que tomaran decisiones sobre mi vida sin consultarme. El cumpleaños llegó un sábado por la tarde. Mi abuela cumplía 73 años. Mi madre había reservado un salón privado en un restaurante elegante de Santa Elena. Había 52 invitados. Tíos, primos, amigos cercanos de mi abuela y algunos familiares que yo apenas recordaba. Me preparé durante casi una hora. Elegí un vestido verde oscuro y unos zapatos sencillos. Pedí un vehículo de transporte porque mi coche seguía con Camila. Mientras me acercaba al restaurante, sentí una mezcla extraña de nervios y determinación. Pensé que quizá aquella noche finalmente terminaría todo. Pero cuando el vehículo se detuvo frente al restaurante, vi algo que hizo que mi estómago se cerrara. Mi coche estaba estacionado justo frente a la entrada. Camila estaba junto a él. Su esposo Daniel estaba sacando a su hijo pequeño del asiento trasero. En la parte posterior del coche había una pegatina que yo nunca había colocado. Una pegatina infantil. Me quedé mirándola durante unos segundos. Era extraño ver mi coche convertido en parte de la vida de otra persona. Camila me vio. Sonrió y levantó la mano. Valeria, llegaste. Intenté mantener la calma. Le pregunté si pensaba devolverme las llaves esa noche. Su sonrisa desapareció. Me dijo que hablaríamos después de la cena. Le respondí que llevábamos 4 semanas hablando después. Ella suspiró. Dijo que no quería discutir en el cumpleaños de la abuela. Yo tampoco. Por eso entré. Pero mientras caminaba hacia el salón, tuve la sensación de que algo estaba mal. Cuando llegué a mi mesa, descubrí que mi madre ya había hablado con varios familiares. 2 de mis tías me miraron con una expresión extraña. Una de ellas me sonrió y dijo que era muy generosa con Camila. Me quedé paralizada. Le pregunté qué quería decir. Ella respondió que mi madre le había contado que yo había decidido prestarle el coche a mi hermana durante unos meses. Unos meses. No una semana. No 4 semanas. Meses. Sentí que la rabia comenzaba a crecer dentro de mí. Mi madre había cambiado la historia.
Había convertido una decisión que nunca tomé en un acto de generosidad. Durante la primera hora intenté ignorarlo. La cena comenzó. Mi abuela estaba sentada en el centro de la mesa. Parecía feliz. Todos hablaban y reían. Yo apenas podía concentrarme. Entonces llegó el momento del pastel. Mi abuela recibió varios regalos. Después comenzaron los brindis. Un tío habló de su infancia. Una prima contó una historia divertida. Finalmente mi abuela levantó su copa. Dijo que se sentía afortunada por tener a toda la familia reunida. Entonces me miró. Valeria, querida, ¿dónde está tu coche? La pregunta cayó sobre la mesa como una piedra. Antes de que pudiera responder, mi madre intervino. Dijo que yo se lo había prestado voluntariamente a Camila. Añadió que había decidido hacerlo porque sabía que Camila tenía un hijo y necesitaba transporte. Después dijo algo que todavía recuerdo. Dijo que estaba orgullosa de mí porque finalmente estaba aprendiendo a poner las necesidades de la familia por encima de las suyas. Todos quedaron en silencio. Algunas personas sonrieron. Otras asintieron. Yo sentí que me ardían las mejillas. Mi madre había conseguido exactamente lo que quería. Había contado su mentira de una manera que hacía parecer que yo era la persona generosa y ella la madre orgullosa. Pero mi abuela no sonrió. Me miró fijamente. Después miró a mi madre. Y preguntó algo que hizo que el ambiente cambiara por completo. Preguntó si realmente había sido decisión mía. Mi madre respondió inmediatamente. Claro que sí. Mi abuela volvió a mirarme. No a mi madre. A mí. Dijo que quería escuchar la respuesta de su nieta. Sentí que el corazón me golpeaba con fuerza. Miré a mi madre. Su expresión había cambiado. Ya no parecía orgullosa. Parecía advertirme que tuviera cuidado. Miré a Camila. Ella bajó los ojos. Entonces respiré profundamente. Dije que no. No había sido mi decisión. Mi voz tembló al principio. Pero continué. Expliqué que mi madre me había dicho que Camila utilizaría el coche durante unos días. Dije que habían pasado 4 semanas. Dije que había pedido que me lo devolvieran varias veces. Y finalmente dije delante de todos que nadie me había pedido permiso. La sala quedó completamente silenciosa. Mi madre intentó interrumpirme. Pero mi abuela levantó una mano. Le dijo que me dejara terminar. Por primera vez en mi vida, mi madre no tuvo control sobre la conversación. Entonces mi abuela hizo una pregunta todavía más inquietante. Preguntó cuánto tiempo llevaba mi madre sabiendo que aquel coche tenía una condición especial. Mi madre se quedó inmóvil. Yo fruncí el ceño. No entendía de qué estaba hablando. Mi abuela miró a mi tío Gabriel. Le pidió que trajera una carpeta que había dejado en su vehículo. Mi madre se puso pálida. Y en ese instante comprendí que mi abuela había sabido mucho más de lo que yo imaginaba. Gabriel salió del salón. Todos observaban a mi madre. Yo también. Mi madre intentó sonreír. Dijo que aquello no era necesario. Mi abuela respondió con una tranquilidad que me produjo escalofríos. Dijo que quizá no habría sido necesario si mi madre hubiera dicho la verdad desde el principio. Gabriel regresó unos minutos después. Llevaba una carpeta azul. La puso delante de mi abuela. Mi madre dejó de hablar. Mi abuela abrió la carpeta lentamente. Sacó el primer documento. Y antes de mostrarlo, dijo algo que hizo que todos contuvieran la respiración. Dijo que el coche no era simplemente un regalo. Había una razón por la que mi madre nunca había tenido el control legal sobre él. Y esa razón estaba escrita en aquellos documentos. Mi abuela abrió la carpeta con una calma que contrastaba completamente con el silencio de la sala. Sacó un documento y lo colocó frente a ella. Mi madre seguía sentada, inmóvil. Yo no entendía qué estaba sucediendo. Mi abuela pidió a mi tío Gabriel que leyera el documento en voz alta. Era un comprobante bancario.
Mostraba una transferencia de $34.500 realizada varios meses antes de mi cumpleaños. El dinero había salido de un fondo familiar administrado por mi abuela. Yo miré a mi madre. Ella bajó la mirada. Mi abuela explicó que mi madre había acudido a ella antes de mi cumpleaños y le había pedido ayuda para comprarme un coche. Según mi abuela, mi madre le había dicho que quería hacer algo especial por mí. Había reconocido que durante muchos años yo había quedado en segundo plano. Yo sentí un nudo en el pecho. Nunca había escuchado aquella conversación. Mi abuela continuó. Dijo que el dinero se había entregado con una condición muy clara. El coche debía ser para mí. No para mi madre. No para Camila. Para mí. Mi madre levantó la cabeza. Dijo que aquello había sido solamente una formalidad. Mi abuela respondió que una formalidad también podía convertirse en una obligación cuando alguien firmaba un documento. Entonces sacó otro papel. Era un acuerdo firmado por mi madre. Gabriel comenzó a leerlo. El documento establecía que el coche debía permanecer destinado exclusivamente a mí y que ninguna otra persona podía utilizarlo, venderlo o transferirlo sin mi autorización. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Miré a mi madre. Ella parecía incapaz de sostenerme la mirada. Camila preguntó si aquello significaba que el coche siempre había sido mío. Mi abuela respondió que sí. Pero explicó que había mantenido el registro a su nombre porque quería proteger el regalo hasta estar segura de que yo pudiera conservarlo sin que nadie interfiriera. Yo no sabía qué decir. Durante casi un año había pensado que el coche había sido un regalo de mis padres. Ahora descubría que mi abuela había hecho todo aquello específicamente para mí. Pero había algo más. Mi abuela sacó una hoja doblada. Dijo que era una carta escrita por mi madre. Mi madre inmediatamente pidió que no la leyera. Mi abuela le preguntó por qué. Mi madre dijo que era algo privado. Mi abuela respondió que la privacidad había dejado de existir cuando mi madre había presentado públicamente una versión falsa de los hechos. Entonces entregó la carta a Gabriel. Él comenzó a leer. Mi madre había escrito que sabía que yo muchas veces había sentido que Camila recibía más atención. Había prometido que aquel coche sería diferente. Había escrito que quería que yo tuviera algo que fuera exclusivamente mío. Y había prometido no permitir que nadie me lo quitara. Escuchar aquellas palabras fue más doloroso que cualquier insulto. Porque no solamente demostraban que mi madre sabía cómo me sentía. Demostraban que había reconocido el problema y aún así había decidido repetirlo. Camila comenzó a llorar. Dijo que ella nunca había visto aquella carta. Mi madre le había dicho que yo estaba completamente de acuerdo con prestarle el coche. Camila me miró. Me dijo que había confiado en nuestra madre. Yo no sabía qué responder. Mi abuela le preguntó si alguna vez había intentado llamarme para confirmar que realmente estaba de acuerdo. Camila negó con la cabeza. Dijo que no. Mi abuela asintió. Le dijo que esa era precisamente la razón por la que las personas podían terminar participando en injusticias sin darse cuenta. No basta con creer una historia. A veces hay que preguntar. Mi madre finalmente se levantó. Dijo que todos estaban exagerando. Aseguró que ella había tomado una decisión práctica. Camila tenía un hijo. Yo trabajaba desde casa. No tenía sentido que el coche estuviera estacionado la mayor parte del tiempo mientras mi hermana tenía que llevar a su hijo a diferentes lugares. Yo la escuché en silencio. Después le dije que podía entender su lógica. Pero no podía aceptar que ella hubiera tomado una decisión sobre algo mío sin preguntarme. Mi madre respondió que yo siempre había sido difícil cuando se trataba de compartir. Mi tía Elena intervino. Dijo que aquello no era compartir. Era decidir por otra persona. Mi madre le pidió que no se metiera. Mi tía se levantó. Dijo que había pasado demasiados años observando el mismo patrón. Recordó cómo, cuando eran niñas, mi madre siempre había sido la que recibía más atención. Ella había aprendido a ceder. Había pensado que hacerlo mantenía unida a la familia.
pero ahora comprendía que simplemente había aprendido a desaparecer. Sus palabras me golpearon. Porque eran exactamente las palabras que yo necesitaba escuchar. Mi abuela tomó mi mano. Me dijo que yo no tenía que justificar porque quería recuperar mi propio coche. Entonces pidió las llaves. Camila permaneció sentada durante unos segundos. Después metió la mano en su bolso. Sacó el llavero. Caminó lentamente hacia mí. Cuando estuvo frente a mí, extendió la mano. Dijo que lo sentía. Esta vez no añadió ninguna excusa. Tomé las llaves. El pequeño metal cayó en mi palma. Era un objeto sencillo. Pero sentí como si estuviera recuperando algo mucho más importante. Mi madre permanecía en silencio. Mi abuela todavía no había terminado. Volvió a abrir la carpeta y sacó otro documento. Dijo que aquella noche no solamente iba a recuperar mi coche. También iba a cambiar una regla familiar que había existido durante años. Mi madre levantó la cabeza. Preguntó de qué estaba hablando. Mi abuela miró a todos los presentes. Explicó que el fondo familiar que había financiado mi coche estaba destinado a todos los nietos. Durante años, los padres habían presentado solicitudes en nombre de sus hijos. Pero eso terminaba esa noche. A partir de entonces, cada nieto tendría que hablar directamente con ella. Mi madre se quedó completamente pálida. Preguntó si realmente iba a hacer aquello. Mi abuela respondió que sí. Después la miró directamente y dijo que ningún padre volvería a decidir quién merecía más dentro de aquella familia. Yo miré a mi madre. Por primera vez, comprendí que no había perdido solamente el control sobre mi coche. Había perdido el poder de decidir por mí. Y aunque la cena había comenzado como una celebración de cumpleaños, aquella noche estaba terminando como el día en que mi familia tuvo que enfrentarse a una verdad que llevaba años escondida. La cena terminó poco después de que mi abuela anunciara el cambio en la administración del fondo familiar. Nadie tenía ganas de seguir celebrando. El pastel permaneció casi intacto sobre la mesa y las conversaciones se habían convertido en pequeños susurros. Mi madre fue la primera en levantarse. Mi padre la siguió sin decir una palabra. Camila permaneció unos minutos más sentada junto a Daniel. Tenía los ojos rojos y parecía completamente avergonzada. Antes de marcharse, se acercó a mí. Me dijo que realmente no sabía que el coche tenía aquellas condiciones. Yo le respondí que necesitaba tiempo antes de poder hablar con ella sobre todo lo demás. Ella asintió. No intentó defenderse. Eso fue lo único que pude aceptar aquella noche. Cuando salí del restaurante, mi coche estaba estacionado donde Camila lo había dejado. Me quedé unos segundos mirándolo. Era el mismo coche. Pero yo ya no lo veía de la misma manera. Durante meses había pensado que recuperar aquellas llaves sería la solución. Ahora entendía que el coche solamente había sido el comienzo. Mi tía Elena salió detrás de mí. Me preguntó si estaba bien. Le dije que no estaba segura. Ella me abrazó. Me confesó que durante muchos años había pensado que el problema era ella. Había aprendido a aceptar menos para evitar conflictos. Y cuando me vio esa noche, se dio cuenta de que yo estaba siguiendo exactamente el mismo camino. Me dijo que no quería que yo pasara otros 20 años intentando ser la hija perfecta para recibir un poco de aprobación. Sus palabras me hicieron llorar. No por tristeza. Por alivio. Por primera vez alguien había dicho en voz alta algo que yo había sentido durante años. Mi abuela salió unos minutos después. Caminó lentamente hacia mí. Me preguntó si tenía las llaves. Las levanté. Ella sonrió. Me dijo que ahora eran exactamente lo que siempre debieron ser. Mías. Le agradecí. Pero ella negó con la cabeza. Me dijo que no le agradeciera por defenderme. Que yo no necesitaba que alguien luchara todas mis batallas. Solo necesitaba recordar que tenía derecho a luchar algunas por mí misma. Aquella frase se quedó conmigo. Conduje hasta mi apartamento esa noche. Abrí las ventanas.
El aire fresco entró mientras avanzaba por las calles tranquilas. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Pensé que después de aquella noche mi madre comprendería lo que había hecho. Me equivoqué. Pasaron 12 días sin que me llamara. Después recibí un mensaje de mi padre. Preguntaba cómo estaba. Le respondí que bien. 2 días después, mi madre llamó. No contesté inmediatamente. Dejé que el teléfono sonara. Cuando volvió a llamar, finalmente respondí. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Dijo que creía que debíamos hablar. Acepté. Pero antes de que pudiéramos acordar un lugar, comenzó a explicar que todo había sido un malentendido. Dijo que nunca había querido hacerme daño. Dijo que la situación del coche se había salido de control. Yo permanecí en silencio. Esperaba escuchar una disculpa verdadera. Pero nunca llegó. En lugar de eso, mi madre empezó a hablar de mi abuela. Preguntó si había hablado conmigo sobre el fondo familiar. Entonces comprendí la verdadera razón de la llamada. No quería saber cómo me sentía. Quería saber qué pensaba hacer mi abuela con el dinero. Le dije que si quería conocer los planes de mi abuela, debía preguntárselo directamente. Mi madre se molestó. Dijo que yo estaba siendo injusta. Le respondí que no era injusto negarme a hablar sobre dinero que no me pertenecía. Hubo un silencio. Después dijo algo que nunca olvidaré. Me preguntó si realmente iba a dejar que una discusión por un coche destruyera nuestra familia. Le respondí que la familia no se había roto por un coche. Se había roto porque durante años algunas personas habían creído que podían decidir por otras. Ella no respondió. Colgué. Me senté en el sofá y me quedé mirando la pared. Esperaba sentir culpa. Pero no sentí ninguna. Sentí tranquilidad. Un mes después, recibí un mensaje de Camila. Me preguntó si podía verme. Acepté. Nos encontramos en una cafetería pequeña cerca de mi apartamento. Cuando llegó, parecía diferente. No llevaba el mismo maquillaje que normalmente usaba. Tenía el cabello recogido y parecía haber dormido muy poco. Se sentó frente a mí y colocó las manos alrededor de su taza. Me dijo que había pensado mucho en lo ocurrido. Me confesó que durante años había asumido que yo estaba bien porque nuestra madre siempre se lo había dicho. Cuando ella necesitaba algo, nuestra madre encontraba una manera de conseguirlo. Cuando yo protestaba, nuestra madre decía que yo era independiente. Camila admitió que había sido cómodo creerlo. Eso me dolió. Pero también entendí algo. Camila no había inventado aquella dinámica. Había crecido dentro de ella. Le pregunté por qué nunca me había preguntado directamente si estaba de acuerdo con prestarle el coche. Bajó la mirada. Dijo que porque estaba acostumbrada a recibir lo que necesitaba sin tener que preguntar demasiado. Me pidió perdón. Esta vez no acepté inmediatamente. Le dije que no podía arreglar 26 años en una conversación. Ella dijo que lo sabía. Pero quería empezar. Le dije que si realmente quería empezar, debía aprender a preguntarme antes de asumir. Ella asintió. Nos quedamos en silencio. Después me preguntó si todavía quería recuperar nuestra relación como hermanas. Pensé durante unos segundos. Le dije que sí. Pero de una manera diferente. Sin favoritismos. Sin secretos. Sin decisiones tomadas a mis espaldas. Camila sonrió entre lágrimas. Me dijo que podía intentarlo. Y por primera vez sentí que quizá nuestra relación podía convertirse en algo real. No perfecto. No inmediato. Pero real. Cuando regresé a casa esa tarde, mi teléfono volvió a sonar. Era mi abuela. Me preguntó cómo había ido el encuentro. Le conté todo. Ella escuchó sin interrumpirme. Después dijo que algunas personas necesitan perder el privilegio de decidir por ti antes de aprender a respetarte. Le pregunté si pensaba que mi madre cambiaría. Mi abuela guardó silencio unos segundos.
Luego respondió que quizás sí. Pero añadió que yo no debía construir mi felicidad esperando que otra persona cambiara. Tenía razón. Esa noche entendí que recuperar mi coche había sido solamente el primer paso. Lo verdaderamente importante era que, por primera vez, había recuperado el derecho de decidir sobre mi propia vida. Y esta vez no pensaba entregárselo a nadie. Los meses siguientes fueron diferentes a todo lo que había conocido. No hubo una reconciliación milagrosa. Mi madre no se convirtió de repente en la persona que yo siempre había esperado que fuera. Camila y yo tampoco nos volvimos inseparables de un día para otro. Pero algo había cambiado. Ahora todos sabían que yo podía decir que no y, más importante todavía, yo también lo sabía. Durante las primeras semanas, mi madre fue mucho más cuidadosa conmigo. Ya no tomaba mis cosas sin preguntar. Ya no hacía planes en mi nombre. Si necesitaba algo, me llamaba directamente. Al principio pensé que aquella actitud sería temporal. Pero pasaron los meses y continuó. Una tarde me llamó para preguntarme si podía ayudarla con algo. Era una petición pequeña. Yo podía hacerlo. Pero antes de responder, me pregunté si realmente quería hacerlo. Le dije que sí. Ella me dio las gracias. Puede parecer insignificante, pero para mí fue importante. Porque esta vez no estaba ayudando por miedo a decepcionarla. Estaba ayudando porque yo había elegido hacerlo. Esa diferencia cambió completamente la forma en que veía nuestras conversaciones. Camila también comenzó a cambiar. Unas semanas después de nuestro encuentro en la cafetería, me llamó antes de tomar una decisión relacionada con un asunto familiar. Me preguntó qué pensaba. Le dije que no necesitaba mi permiso. Solo quería asegurarse de que yo estuviera de acuerdo con lo que pudiera afectarme. Sonreí cuando colgué. Era una pequeña cosa. Pero demostraba que estaba aprendiendo. Nuestra relación comenzó a reconstruirse lentamente. No hablábamos todos los días. No compartíamos todos nuestros secretos. Pero ya no había aquella sensación constante de competencia. Ya no necesitábamos demostrar quién tenía más atención. Yo había dejado de compararme con ella. Y quizá ella también había dejado de necesitar ser la hija favorita. Mi padre fue más lento. Durante años había permanecido neutral. Cuando mi madre tomaba una decisión, él prefería no intervenir. Una noche, durante una cena familiar, finalmente me pidió disculpas. Dijo que había confundido mantener la paz con hacer lo correcto. Me confesó que muchas veces había sabido que algunas decisiones eran injustas, pero había preferido permanecer callado para evitar discusiones. No le dije que todo estaba perdonado. Simplemente le dije que apreciaba que finalmente lo reconociera. Eso era suficiente por aquel momento. Mi relación con mi abuela se hizo todavía más cercana. Todos los domingos iba a visitarla. A veces caminábamos por su jardín. Otras veces preparábamos té y hablábamos durante horas. Una tarde me preguntó si todavía pensaba en aquella noche del restaurante. Le dije que sí. Me preguntó qué recordaba más. Pensé durante unos segundos. Le dije que recordaba el momento en que mi madre afirmó delante de todos que yo había entregado voluntariamente mi coche. Pero también recordaba el momento en que ella me preguntó directamente qué quería yo. Mi abuela sonrió. Me dijo que esa había sido la verdadera razón por la que había intervenido. No quería que me defendiera durante toda mi vida. Quería que aprendiera a defenderme cuando fuera necesario. Entonces le pregunté por qué había esperado tanto. Ella me respondió que porque durante mucho tiempo había esperado que yo misma reconociera que tenía derecho a ocupar espacio. Después me contó algo sobre mi abuelo. Dijo que él siempre había sido la primera persona que le había enseñado a no hacerse pequeña para que los demás pudieran sentirse grandes. Mi abuela había aprendido aquella lección demasiado tarde. Y no quería que yo cometiera el mismo error. Me quedé pensando en eso durante mucho tiempo. Porque entendí que había pasado años intentando ser fácil de querer. Nunca quería causar problemas. Nunca quería parecer egoísta. Nunca quería ser la hija complicada.
Pero al intentar ser todo eso, había terminado desapareciendo. Ahora las cosas eran diferentes. Había empezado a tomar decisiones sin explicar cada detalle. Había aprendido a establecer límites. Y había descubierto que algunas personas se molestaban cuando dejabas de permitirles hacer lo que siempre habían hecho. Eso no significaba que estuvieras equivocado. Significaba que el equilibrio había cambiado. Mi madre y yo todavía tenemos una relación complicada. Hay días en los que parece comprenderme. Otros días vuelve a intentar darme consejos que nadie le pidió. Cuando eso ocurre, ya no discuto. Simplemente le recuerdo mi límite. A veces se enfada. A veces se queda callada. Pero yo ya no intento convencerla de que mi límite es razonable. Es mío. Y eso basta. Con Camila, las cosas son mejores. Seguimos teniendo nuestras diferencias. Pero ahora podemos hablar. Una tarde me llamó para decirme que había conseguido un coche propio. Me dijo que estaba orgullosa de haberlo comprado con sus propios ahorros. Yo me alegré por ella. Me dijo que aquella experiencia le había enseñado algo. Que recibir ayuda no significaba tener derecho a las cosas de otra persona. Me pareció una buena lección. Mi coche sigue conmigo. Pero ya no representa lo que representaba antes. Al principio era una prueba de que mi abuela me veía. Después fue el símbolo de una pelea familiar. Ahora es simplemente mi coche. Y eso me gusta. Porque ya no necesito objetos para demostrar que valgo. Tengo 27 años. Tengo mi apartamento. Tengo mi trabajo. Tengo mis planes. Y tengo algo que durante mucho tiempo pensé que no podía tener. La libertad de decidir por mí misma. A veces todavía recuerdo aquella frase que escuché tantas veces durante mi infancia. Tú eres más flexible. Ahora sé que ser flexible puede ser una virtud. Pero solo cuando tú eliges cuándo adaptarte. No cuando otros utilizan esa palabra para justificar que nunca te preguntan. Mi abuela tenía razón. Ser tranquila no significa ser débil. Ser amable no significa permitir que otros te utilicen. Y mantener la paz no significa sacrificarte para que todos los demás estén cómodos. Aquella noche pensé que había recuperado un coche. En realidad, recuperé mi voz. Y desde entonces he intentado no volver a entregársela a nadie. Si alguna vez te has sentido como la persona invisible de tu propia familia, quiero que recuerdes algo. No necesitas esperar a que alguien venga a defenderte. Puedes empezar por decir una sola palabra. No, y quizá esa pequeña palabra sea el principio de una vida completamente diferente. Traición y venganza. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te hizo recordar alguna situación en la que sentiste que siempre tenías que ceder, recuerda que poner límites no te convierte en una mala persona. A veces, poner un límite es simplemente la primera manera de demostrarte a ti mismo que también importas.